Por favor, si se puede poner de pie y saque su Biblia, váyase al libro de Romanos capítulo 3. En esta tarde vamos a estar viendo el verso 1 al verso 9, capítulo 3 de Romanos. Romanos 3. Vamos a ver unas cuantas cosas en este pasaje, ¿ok? Romanos 3 del 1 al 9 dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confinada la palabra de Dios, pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mí mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Cómo pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que ahora tú nos hables en este pasaje, Señor, en el cual tú quieres que entendamos, Señor, que podemos venir delante de ti, pero más que nada que podemos depender de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, puede tomar asiento. Otra vez tengo papelitos, ok. Usted sabe, mi iPad donde tengo mis notas se murió. Y hoy en la mañana le estaba diciendo a uno de los pastores, le digo, se murió mi iPad, le digo, ¿qué puede hacer? Y me dice, haz esto, y me sacó un artículo que está en las noticias. Es un pastor que está pidiendo donaciones porque quiere juntar $65 millones para comprarse un jet privado. Entonces me dijo, que tú pidas sino una ofrenda para tu iPad, no tiene nada que ver. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Por favor, saque su... No se crea, ¿ok? No se crea, no vamos a hacer eso. Pero, ¿verdad? Solamente es cómo son las cosas. En este pasaje es uno de los pasajes en los cuales son difíciles de poner, son difíciles de explicar muchas veces, hasta de estudiar, porque cuando lo empezamos a ver nos damos cuenta que está lleno de ideas culturales. Tiene las palabras que tienen, a veces lo hace difícil comprender cómo Pablo lo está poniendo. Incluso si no tenemos cuidado, nos podemos confundir, porque ya hay algunos que se han confundido, han torcido la palabra de Dios, y es difícil cómo podemos aplicarlo, por qué dice eso, quién dice esto, de quién está hablando. Pero espero que en lugar de que vayamos tratando de ver, quién dice que, lo podamos ver de una manera práctica, en lo cual Pablo quiere que nos demos cuenta. Yo creo que esta porción es una transición en lo que Pablo está terminando lo que ya ha hablado, anteriormente en los capítulos anteriores, y ahora está por concluir esa sección porque va a comenzar otra. Es por eso que Pablo quiere que nos demos cuenta en esto. Vamos a ver 5 cosas que vamos a darnos cuenta que Pablo quiere que aprendamos de este pasaje. La primera es, ¿cuál es la ventaja que el judío tiene sobre los demás? ¿Cuáles son los beneficios respecto a esa ventaja que tiene? ¿Y por qué los judíos, a pesar de que tienen las bendiciones, son incrédulos? Y vamos a ver la fidelidad de Dios. Y si la justicia hace que se resalte la fidelidad de Dios, ¿será bueno ser pecador o seguir siendo pecados? Y si no, ¿por qué estamos todos bajo pecado? Es difícil entender todo eso, ¿verdad que sí? Porque a veces algunos de nosotros nos queremos justificar de diferente manera. Pero como le digo, reconociendo el trasfondo y haciéndolo de una manera transicional, o sea, dejando lo que ya entendiendo lo que ya estudiamos
Y Pablo, ¿verdad?, está terminando las ideas que tiene. Ahora podemos empezar a entender, ok, ¿por qué Pablo está diciendo esto? ¿Por qué? Porque recuerda que Pablo en el capítulo 2 y en el capítulo 3, su idea principal era de que, hey, todos estamos bajo pecados, ¿verdad que sí? Pero en el capítulo 2 pudimos ver algo muy interesante. Nos dimos cuenta de que podemos ser religiosos y podemos no ser creyentes. Que el que hagamos, ¿verdad que sí? O creamos una cosa, no quiere decir que lo vamos a aplicar a nuestra vida. Y quisiera que entendiéramos un poco para que usted vea por qué Pablo llega a esta conclusión. En el capítulo 1, en la primera parte del capítulo 1, los versos 1 al 17, y no vamos a ver todo eso, pero solo quiero darle una revista rápida, para que usted entienda el trasfondo de esto. Pablo, ¿verdad?, les da el saludo y les dice que quiere venir a verlos, pero después empieza de una manera a dar su discurso de una manera teológica en la cual les empieza a explicar el por qué la gente, todos estamos corrompidos por el pecado, y es porque es nuestra naturaleza y por qué merecemos también, ¿verdad?, el juicio de Dios. En el capítulo 2, en la primera porción, desde el 1 al 16, Pablo les está hablando o quiere llamar la atención a la moralidad del hombre. Aquella persona que piensa que es bueno, que piensa que está haciendo las cosas bien y que porque hace cosas buenas se va a ir al cielo. Y habemos muchos de esos, ¿verdad que sí? Si yo hago esto, aquello, y nos basamos en las buenas obras, y Pablo explica que ellos, aunque parezca que son justos, son culpables delante de Dios. Y la última vez que estuvimos nosotros viendo esto, la última parte de esta porción o del capítulo 2, vimos, ¿verdad?, que aunque los judíos se sentían seguros en su descendencia, se sentían seguros en que eran judíos, eran hijos de Abraham, conocían la ley de Dios, habían experimentado, ¿verdad?, las bendiciones de Dios, ellos decían, ya, eso es suficiente. Pero Pablo les hizo ver que aunque tenían ese trasfondo, no solamente porque habían nacido judíos, automáticamente ya, ¿verdad?, eran de la familia de Dios, dentro del pacto de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, le digo esto porque también vimos en nosotros, los gentiles, porque habemos gentiles o somos gentiles nosotros, pensamos o creemos que, si nacemos en una casa donde nuestros padres son cristianos, automáticamente somos hijos de Dios. Y es un engaño que a veces nosotros caemos y que Pablo quiere que despertemos de esto. Pablo nos quiere mostrar que aunque conozcamos, ¿verdad?, o sepamos de la fidelidad de Dios, de la justicia de Dios, tiene que ser algo que lo hacemos personal, que tiene que hacerse de nosotros. ¿Por qué? Porque los judíos de estos tiempos, de los cuales Pablo está hablando, ellos creían que, son circuncidados. Ya por eso, ¿verdad?, tienen que tener la salvación. Y déjenme decirle, es verdad que ellos son el pueblo escogido de Dios, ¿ok? Pero eso no quiere decir que si rechazan a Jesucristo van a ser de la familia de Dios, ¿ok? ¿Tienen una bendición especial? Sí, claro que sí. Pero tenemos que verlo desde el punto de vista en el cual Jesucristo es el único camino al Padre. Entonces Pablo quiere llegar a ese punto, ¿ok? Y a veces usted y yo pensamos que hacemos eso. Hay personas que dicen, yo un día pasé en una cruzada, levanté la mano o dije lo que dije, pero siguieron viviendo como si no conocieran a Dios. O algunas personas dicen, yo voy cada domingo a la iglesia, o a veces van 2 veces por semana, 3 veces por semana a la iglesia, pero nunca toman esa decisión de reconocer que Jesucristo es su Señor. Y Pablo, con este pasaje, en estos primeros 9 versos, está prácticamente, ¿sabe qué?, destruyendo el argumento de los judíos, porque ellos pensaban que eran el pueblo escogido de Dios y por lo tanto eran mejores que los demás. Eran mejores que los demás. ¿Por qué? Porque decían, nosotros conocemos la ley, más Dios nos dio a la ley a nosotros a través de Moisés. Nosotros sabemos lo que dice aquí, lo que dice acá. Pero Pablo dice, déjame decirte algo, eso no es la salvación. Y Pablo les hace esta pregunta, ¿verdad que sí? En el primer verso de este capítulo les dice, pues ¿qué ventaja tienen los judíos?
¿qué ventaja tienen los judíos? Es como hoy en día nosotros nos podemos preguntar, ¿qué ventaja tiene usted? ¿Qué ventaja tengo yo de que venimos a la iglesia o de que tenemos una Biblia? ¿Cuántos de ustedes son dueños de una Biblia? Yo soy dueño como de unas 10 o 20 versiones, ¿sabe? Tengo diferentes versiones, ¿ok? Ahora, si yo basara mi salvación en que alguien venga y me dice, ¿tú crees que eres salvo? Yo diría, claro que sí, mira todas las Biblias que tengo. Tengo una Biblia en el baño, tengo una Biblia en la sala, tengo una Biblia en la mesa de noche, tengo Biblia debajo de la cama, tengo en todos lugares, ¿ok? Diferentes versiones. Y si por eso digo, bueno, no, pero dicen, si tuvieras esta versión, bueno, aquí la tengo. Si tuvieras esta, no, aquí la tengo. ¿Se da cuenta? Es por eso que a veces algunas personas no ha visto cuando recién se convierten y tienen esa pasión. Lo primero que hacen, o al menos yo lo hice, van y se compran una Biblia. ¿Y qué Biblia se compran? La más grande que puedan cargar, ¿sí o no? Entonces basan en eso, ¿me entiendes? Otras personas, como una vez me contó mi esposa, ella tenía la idea de que si cuando estaba dormida, para no soñar cosas feas, ponía su Biblia debajo de su almohada. ¿Ok? Otros pensamos que es diferente. Si solamente cargamos nuestra Biblia delante del brazo, pensamos que hay una conexión que de aquí del brazo se pasa al cerebro, y no es así. ¿Sí me entiende? Y andan con su Biblia aquí pensando que quizá hay una conexión, ¿me entiende? Y no es así. Entonces es lo mismo que estaba pasando, o estaba Pablo tratando de hacerle ver a los judíos. ¿Cuál es la ventaja que tienen ellos? Otras personas, quizá los judíos decían, bueno, porque nosotros vamos a la sinagoga. Hoy en día usted puede decir, yo voy a la iglesia. Es más, de vez en cuando, si el pastor se avienta un buen mensaje, le pongo $1, ¿verdad que sí? Si no me hace sentir mal, le pongo 2, ¿ok? Podemos decir esas cosas y pensar que ya con eso cumplimos con nuestro papel. Y tristemente en nuestra cultura, ¿sabe? Venimos con esa idea, ¿no cree? Venimos porque decimos, los domingos es día de ir a la iglesia y pagar nuestro voto y llenar la tarjetita, ¿verdad? De que ya fuimos, ya. Y después podemos hacer lo que nos dé la gana, mientras cumplamos con esos requisitos. Y tenemos esa idea muchas veces. Entonces Pablo dice, pues, ¿cuál es la ventaja? Ahora póngase a pensar, ¿cuál es la diferencia entre usted y yo con las personas que no conocen a Dios? Usted dice, bueno, la primera es que yo conozco a Dios. O quizás se equivoca usted y dice, bueno, yo vengo a la iglesia. O quizá, como le dije, Roberto, yo tengo una Biblia, además es la Biblia más popular que hay, ¿verdad que sí? No, tampoco. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Pablo hace esta pregunta y les pregunta a los judíos, ¿sabe? Porque recuerde, Pablo está en Roma, le está hablando a los judíos que están en Roma, porque los judíos que estaban en Roma, déjenme decirle, viendo el trasfondo cultural, ellos decían, no estaban en Jerusalén, pero porque estaban en Roma y veían la cultura romana, veían cómo se comportaban los romanos y decían, nosotros somos judíos, por lo tanto, somos mejores que ellos. ¿Sabe qué es lo más triste? Que los cristianos de hoy en día actuamos igual. ¿No se ha dado cuenta? Necesitamos algún servicio, buscábamos, ¿verdad? Iba a decir el directorio telefónico, pero ya nadie lo usa, ¿verdad que no? Va en el internet y busca, si dice que es cristiano, usted ya, ese, ¿verdad que sí? ¿Y qué es lo que pasa? Muchos negocios dicen, oh, ok, los cristianos buscan a los cristianos, entonces ponen ahí su pescado, ¿verdad que sí? O lo que sea, y después lo roban. Y tenemos esa idea. Vamos y compramos todo en la librería cristiana, vamos y buscamos esto, ¿verdad que sí? Chicles cristianos y peines cristianos, todo, ¿verdad que sí? Porque pensamos que eso es. Entonces Pablo está diciendo, hey, no es cultural, ¿sabe? Pero entonces, ¿cuál es la ventaja? Algunos de nosotros actuamos así como los judíos actuaban. Y Pablo les da la siguiente pregunta, dice, ¿o de qué aprovecha la circuncisión? ¿Qué era para ellos? La circuncisión para ellos era el rito que marcaba que ellos pertenecían al pueblo de Dios. ¿Sí?
Entonces lo que vamos a hacer ahora, si usted no está circuncidado, lo vamos a circuncidar hoy día, ¿ok? ¿Qué le parece? Algunos de ustedes ya están diciendo, no se preocupe, limpiamos el cuchillo con algodón y alcohol, ¿ok? No. Pero ¿qué es lo que pasa? Sabe que ellos decían, hicimos esto, por lo tanto Dios nos tiene que aceptar. Tanto como hoy en día usted puede decir, oh, yo me levanté un día que estaba ahí, ¿verdad que sí? O yo me bauticé, o cualquier cosa, ¿sabe? Cualquier acto que usted haya hecho. Y hoy en día es peor, ¿sabe? Porque algunos decimos, bueno, yo hago esto, yo enseño a los niños, por lo tanto Dios me tiene que aceptar. Es como si yo dijera, Señor, yo enseño a esta gente terca 2 veces por semana, tú me tienes que aceptar. ¿Se da cuenta? Entonces ellos están diciendo, oh, Pablo les está haciendo esta pregunta y les dice, oh, porque ustedes hacen esto ya. ¿Ha escuchado usted la expresión que dice, no es tan bueno que se verá al cielo con todo y zapatos? ¿Verdad que sí? Yo vacilo a mi suegra, ok, y le digo, doña Feli, usted se verá al cielo porque cocina tan rico, ¿verdad que sí? ¿Se da cuenta? Si tenemos esa mentalidad, y Pablo es lo que está queriendo romper esos prejuicios, esas ideas preconcebidas que tienen. Pero hay algo que Pablo hace, dice aquí. En el verso 2, si usted se da cuenta, ¿cuáles de los beneficios? Pablo dice, es verdad que hay beneficio, mucho. Dice, en todas las maneras, ¿ok? Y lo más interesante es que Pablo dice, sí, es verdad, hay mucho beneficio, y tal parece que se está contradiciendo, ¿que no? Porque Pablo parece que dice, oh, y no hay esto, ustedes piensan esto, pero no es así, pero después dice, es mucho aprovecho. Y luego después dice, primero. Y sabe que lo más interesante es que si usted lee bien detenidamente este pasaje y todo el capítulo, dice Pablo primero, pero ya nunca da el segundo. Y quiere decir que nomás hay una solución. Entonces dice, primero que nada, dice, ellos les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Cuáles son las ventajas entonces? Si hay ventajas en lo que ellos tenían, ellos conocían, ¿verdad que sí? La ley de Dios de primera mano. Ellos conocían lo que Dios había dicho y Dios había prometido bendecirlos, ¿sabe? Pero hay algo que yo quiero que usted entienda. Lo que Pablo está queriendo hacerles entender a ellos es que hay promesas y bendiciones exclusivas para el pueblo de Israel, que no aplican a nadie más. Y esto es interesante porque si usted se da cuenta, hoy en día hay muchas personas que dicen que la iglesia ha reemplazado a Israel y que todo lo que Dios le prometió a Israel se lo va a dar a la iglesia, y eso no es bíblico, porque Dios tiene un pacto con el pueblo de Israel. Estaba hablando con unas personas en las cuales me estaban contando que si usted se hace miembro de esa iglesia, se tiene que cambiar su nombre a un nombre que suene judío. Le digo, wow, eso no, voy a seguir siendo el mismo podrido por dentro, ¿verdad que si el que me cambie el nombre no va a hacer nada la diferencia? No, pero es que ahora ya eres de la iglesia y tienes que parecer judío. Yo puedo parecer judío lo que usted quiera, pero no voy a ser judío, ¿verdad que no? O al menos que empiece a ser mi millonario, ¿verdad que sí? Empiece a buenos para los negocios, no digo que no, ¿ok? Pero déjeme decirle algo, son bendiciones que Dios tiene para ellos, ¿sí? Son bendiciones que Dios tiene solamente para ellos. Dios les había dicho, bueno, no, la circuncisión es solamente una señal del pacto que yo tengo con ustedes y de las promesas que yo les hago. Sí, Dios estaba siendo abierto en las promesas que les quería dar, y ellos podían confiar en esas promesas. Entonces Pablo dice, eso es lo que aprovecha. El que ellos sean judíos es que tienen un pacto con Dios. Ahora, no tiene nada que ver con lo que ellos hagan, es con lo que Dios les prometió. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque Pablo después en los versos 3 y 4 explica por qué dice esto. Porque dice, porque algunos de ellos han sido incrédulos, y su incredulidad, dice, ¿habrá hecho nula la fidelidad de Dios?
Ok, dice, ¿qué es lo que va a pasar? De ninguna manera. Pablo da la respuesta, dice. Antes bien, dice, Dios sea veraz o Dios sea verdadero y todo hombre mentiroso. Para que con eso, dice, tú puedas llegar a ser encontrado, ¿verdad? O seas justificado por las palabras. ¿Se da cuenta? Pero ¿cómo es, no? Pablo está presentando su argumento y dice, ¿cuál es la ventaja que tiene? ¿Verdad? Y dice, ellos tienen la palabra de Dios, pero es solamente la palabra de Dios, la promesa de Dios que les hizo a ellos, no es algo que ellos están haciendo. Por eso dice aquí, porque hay algunos de ellos que son incrédulos. Hay algunos de ellos que son incrédulos. ¿Sabe que estaba leyendo un poco una estadística y dicen que uno de los países es donde hay más incredulidad es en Israel? Y son el pueblo de Dios y Dios los bendice. Pero ahora, Pablo está confrontando esta verdad, porque dice, ¿acaso el que ellos no crean, Dios lo hace infiel? Es como si dijéramos, oh, sabes que ya te portaste mal, ya no te voy a dar nada. Y es así como actuamos usted y yo con nuestros hijos, ¿verdad que sí? A veces no, ya te portaste mal, ya no te voy a dar nada. Pero vea que Dios no es así, porque a pesar de que el pueblo de Dios no cree, a pesar de que rechazaron a su Mesías, Dios sigue bendiciendo. ¿Sabe por qué lo hace? Porque es lo que Él prometió, porque Él va a mantenerse fiel a su promesa. Pero entonces, si Dios se mantiene fiel a sus promesas aun cuando ellos son infieles, ¿cuánto más usted y yo? Cuando escuchamos las promesas de nuestro Señor Jesucristo que dice, yo no te dejaré ni te abandonaré, yo siempre estaré contigo, yo te guardaré siempre en la palma de mi mano, nadie me va a poder arrebatar de ti. Pablo después también, ¿verdad? En este mismo libro, en el capítulo 8, habla de eso, ¿sabe? ¿De quién nos va a poder alejar del amor de Dios? Dice, nada. Entonces, si tenemos esas promesas, ¿saben? Las cuales Él dice, yo voy a estar contigo, yo te voy a suplir todas tus necesidades, y vemos que Él ha sido fiel con aquellos que son infieles, ¿cuánto más usted y yo podemos confiar en Él? Ahora, yo sé, algunos están pensando, pero yo no lo veo. ¿Verdad que sí? Yo sé, algunos de ustedes, nosotros hemos pasado por esas temporadas en las cuales decimos, Señor, yo he sido fiel contigo, pero ¿qué pasa? Mira aquel, ¿no? Bien pecador, y parece que le va mejor que a mí. Y quiero recordarle esto: aquellas personas que son infieles, que quizá no conocen a Dios y reciben bendiciones aquí en la tierra, es las bendiciones que van a recibir aquí nada más. En cambio, usted y yo, si nos mantenemos fieles y quizá no recibimos bendiciones aquí en la tierra, pues vamos a recibir allá en el cielo. Entonces Pablo está queriendo destruir ese argumento en el cual dice, no, si esta persona es infiel, si esta persona es incrédula, entonces Dios no es un buen Dios. Tanto como hoy en día podemos decir, wow, ¿cómo es que los cristianos dicen que tienen un Dios todopoderoso que los quiere ayudar y míralos cómo viven? ¿Verdad que sí? Por eso las personas dicen, yo no voy a la iglesia, ¿para qué voy? Está llena de hipócritas. Y yo le digo, ya, tienes razón. Vente, únete al club. ¿Qué más podemos hacer? ¿No creen? Pero déjeme decirle algo. El que usted y yo seamos infieles, el que usted y yo vivamos una vida que no le agrada a Dios, eso no quiere decir que ha cambiado a Dios. No ha cambiado Dios. El que ha cambiado es usted, o el que tiene que cambiar es usted, y soy yo. Pues Pablo dice eso. Después viene, ¿verdad? Pablo dice, bueno, dice, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, ¿no? No puede, dice. Dios va a mantener fiel, quiera usted, ¿no? Si Pablo está diciendo, porque los judíos fallaron en creer en Jesús, ¿eso quiere decir que Dios va a anular las promesas que les hizo a ellos? No. Las promesas de Dios son irrevocables. Las promesas de Dios son sí y amén. Y a veces eso, sabe que a veces a mí me sorprende del amor de Dios. Porque a pesar de que usted y yo somos infieles, a pesar de que usted y yo somos tercos, Dios nos sigue bendiciendo, ¿sí o no? Yo a veces lo veo en personas y hablo con ellos y sé, ¿verdad?, cosas que están pasando y cómo actúan, y digo, ay, Señor, ¿por qué los bendices? Si mira nada más.
Y la verdad, le doy gracias a Dios que Dios no piensa como yo. Porque la verdad, algunos de ustedes ya, chicharrón, este también, aquel también, ¿verdad que sí? Y luego también, ¿verdad que sí? Se da cuenta. Pero Pablo dice, no, Dios no es así, ¿sabe? Este verso, el cual cita Pablo en el verso 4, sabe que está también en el Salmo 51. Vaya el Salmo 51, porque Pablo aquí nomás dice la mitad de ese verso, ¿sabe? Vea lo que dice en el Salmo 50, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Sabe quién está diciendo esto? David. Después de que había pecado con Betsabé, viene arrepentido y dice, contra ti es que yo he pecado. David admite su pecado, pero reconoce que su pecado no cambia la palabra de Dios. Y a veces usted y yo podemos actuar de esa manera, ¿sabe? Pensamos que, fallé, ya Dios no me ama, ya Dios... Y sabe que el enemigo nos engaña de esa manera. Y después sabe que ya no buscamos el perdón de Dios. Y es por eso que muchos cristianos terminamos desilusionados, porque nos dejamos engañar, ¿sabe? Pero vea que aunque el pueblo de Israel ha rechazado al Mesías, no es así. Al contrario, ¿sabe? Dios en su promesa de Zacarías 12:10 es muy interesante, dice, yo voy a derramar, ¿verdad que sí? Toda mi espíritu y mi gracia, dice, en la casa de David. Ellos me van a buscar a mí, dice, aquel que fue, ¿verdad?, traspasado, y van a lamentar por él. Pero dice, yo voy a bendecirlos. Es interesante, ¿sabe? Que a pesar de que podemos ver la infidelidad del hombre, eso manifiesta la fidelidad de Dios. Pero no se me adelante mucho, ¿ok? Porque algunos decimos, ok, y es seguro que Pablo, ¿verdad?, quiere contrarrestar esto. ¿Por qué? Porque algunas personas al escuchar esto, la infidelidad de aquel, el pecado de aquel, hace resaltar el amor de Dios, ¿verdad que sí? Y a veces así lo vemos usted y yo. Vemos a alguien que está constantemente batallando y esto, y vemos cómo Dios lo bendice, cómo Dios lo ayuda, y decimos, ¿por qué Dios no hace nada? ¿Alguna vez usted se ha preguntado eso? Señor, ¿qué pasó? ¿Cuándo vas a tratar con ellos? ¿Verdad que sí? Y la verdad, yo a veces oro como David. Usted lee los salmos y David le dice, Señor, rompe los dientes y mándales, ¿verdad que sí? Y yo a veces oro así, le digo, Señor. Y Dios me dice, es mi amor. Pero a veces oramos de esa manera. Entonces Pablo, ¿verdad?, no quiere eso. No es por lo que el sacrificio, no es por las obras, es simplemente por el amor de Dios. Pablo no está negociando si la fidelidad de Dios. Al contrario, Pablo quiere que sepan que la salvación es solamente a través de la fe en Jesucristo. No es por lo que ellos hagan. En los versos 5 y 8, Pablo trata otra idea que también viene de eso. De decir, el pecado exalta la fidelidad de Dios. En el 5 dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto, verdad que sí, Dios que da castigo? Y Pablo recalca, dice, esto lo hablo como hombre, o sea, no es algo espiritual, en ninguna manera, dice, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y si por mi mentira la verdad de Dios abundó en su gloria, dice, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Y por qué no decir, ¿cómo se nos calumnia? Y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. Pablo estaba tratando con estas personas que ya estaban argumentando esto con Pablo. Ok,
porque Pablo dijo, no, dice, la fidelidad de Dios se va a manifestar a pesar de la infidelidad de los judíos. Entonces dicen, oh, entonces hay que continuar haciendo el mal, hay que continuar pecando, porque así otra gente va a ver el amor de Dios en nosotros. ¿Cómo está eso? Sí, mira, entre yo más peque, Dios me va a amar más. ¿Sabe que tristemente hay personas que piensan así? Y le voy a decir cómo lo hacen. Bueno, en lugar de pensar cómo puedo, verdad que sí, agradar a Dios, ellos dicen, ¿hasta dónde puedo llegar pecando sin que Dios me deje de amar? ¿Se da cuenta? Es como aquella persona que ve el fuego y empieza a acercar su mano, y en lugar de decir, me puedo quemar, dice, ¿hasta dónde puedo llegar a tocarlo el fuego sin quemarme? Y algunos jugamos de esa manera, ¿sabe? Déjeme decirle lo que Pablo está haciendo. Pablo está queriendo que nosotros veamos ese contraste que hay entre el amor de Dios y la injusticia de nosotros. La pecaminosidad que hay en usted y en mí. Para que lo entienda mejor, déjeme decir, ¿alguna vez ha ido a una joyería a comprar joyas? O sea, todos han ido, ¿ok? Se les nota. Ha ido, ¿verdad que sí? Cuando la persona que está vendiendo las joyas le muestra, ¿verdad que sí? Esos aretes o ese collar, lo que usted vaya a comprar de oro, diamantes, porque yo creo que ustedes compran oro y diamantes, ¿ok? No creo que compren ¿cómo se llama? Fantasía, ¿ok? Eso vamos a dejarlo así. ¿Cómo se lo enseña a esta persona? ¿Saca un papel periódico y lo pone ahí encima y se lo enseña? ¿Qué es lo que hace? Esta persona, la mayoría, sacan una tela negra, ¿verdad que sí? ¿Se ha dado cuenta de eso? Y luego ponen ahí, ¿verdad que sí? Yo sé, los hombres ya están pensando, yo tengo que comprar a mi esposa. No, que no es para eso, ¿ok? Pero pone la joya en esa tela negra. Y usted lo ve ahí en la tienda y con las luces que tienen en la tela negra, y se ve que resalta el brillo, ¿verdad que sí? Se ve todo bien bonito, ¿verdad que sí? Y luego después, ya cuando se lo dan en la caja y usted lo lleva y lo abre de nuevo en su casa, ya no se ve tan brilloso, ¿verdad que no? Incluso hasta lo quiere devolver, porque luego ve el precio y pagué tanto por eso, ¿verdad que sí? Pero déjeme decirle algo. Lo que hace esa tela negra, resalta el brillo de la joya, del artículo que usted va a comprar. La luz que hay ahí ayuda a que se vea más resaltante todavía. Cuando usted lo lleva a su casa, no tiene la misma luz, no tiene el mismo trasfondo, ya no se ve igual, pero eso no cambió la joya, ¿verdad que no? Es lo mismo, ¿sabe? Esa tela negra es su pecado y mi pecado. Es su vida, ¿sabe? Que está oscura por el pecado. Y yo sé, algunos de ustedes piensan, que yo no soy tan pecador, ¿verdad que no? Ayuno una vez a la semana, con mis diezmos, voy a la iglesia, nunca me enojo. Bueno, a veces sí, cuando me hacen enojar, ¿verdad que sí? No, pero eso es, ¿sabe? Y esa joya que vemos es el amor de Dios, es la gracia de Dios. La luz es el sacrificio de Dios que hace resaltar, ¿verdad que sí? En el trasfondo de nuestro pecado hace resaltar su gracia. Eso es, ¿sabe? Y lo vemos y decimos, wow, ¿no? ¿Cómo es eso, sabe? Entonces esa es la idea que Pablo tiene, ¿sabe? Que nuestra injusticia, que nuestro pecado hace que la gracia de Dios se vea más amplia. Pero eso no quiere decir que eso lo vamos a tomar, ¿verdad que sí? Como excusa y decir, bueno, pues yo voy a dejar o quiero que el mundo vea qué tan grande y perdonador es Dios, por lo tanto voy a seguir pecando. Pablo dice, no es así tampoco. No es así. ¿Por qué? Porque tenemos la gracia de Dios, ¿sabe? Porque Pablo quiere que entiendan que no es por las obras, no es por las cosas que usted y yo podamos hacer, como los judíos basaban su aceptación en Dios, porque eran judíos, por su, ¿verdad que sí? Trasfondo, por su circuncisión, porque quizá presentaban sacrificios,
porque quizá iban a la sinagoga y Pablo dice, no es así. Pablo está diciendo, Dios no aprueba el pecado, no hay ninguna base. ¿Por qué? Porque las personas podían decir, wow, ¿y no? ¿Por qué Dios me juzga? Si lo que yo estoy haciendo hace que la gracia de Dios se manifieste, ¿por qué Dios me está juzgando? ¿No cree? Porque podemos actuar de esa manera. Decir, oh, es verdad, yo pequé, pero ve, esa persona puede ver cómo Dios ama, porque a pesar de que estoy pecando, Dios me ama. Entonces Pablo dice, no es así, ¿sabe? Esto es lo que algunas personas decían de Pablo en estos tiempos. Pablo está enseñando que tienen que vivir en pecado para que Dios los ame más, que tienen que seguir pecando para que Dios los ame. Sabe que al principio que yo me convertí, yo iba a una iglesia así. Recuerdo la primera vez que yo quería ir a la iglesia, esta persona me dijo, ven, vamos a la iglesia. Y yo le decía, no, pero es que mira, soy así. Me dijo, no, en la iglesia que yo voy no tienes que cambiar. ¿Cómo que no tengo que cambiar? Porque yo escuchaba, ¿no? Los cristianos cuando van a la iglesia tienen que dejar de hacer esto, tienen que dejar de aquello, y esto y allá. Y yo decía, no, mejor no voy. Pero esta persona dijo, no, mira, ven a mi iglesia, no tienes que dejar de hacer nada. Y yo dije, wow, qué bueno, ¿no? Y más porque yo los veía, ¿ok? Los sábados llegaban en la madrugada, llegaban cayéndose, y en la mañana todos a la iglesia. Entonces yo dije, wow, está bueno esta iglesia, ¿no? Fui, ¿sabe? Y era lo que nos decían, aquí usted no tiene que hacer nada, venga solamente de esos diezmos y eso es lo único que importa. Y sabe que a pesar de eso aprendí algo, ¿sabe? Que es verdad que cuando usted y yo venimos a Dios no tenemos que cambiar nada, pero sí tenemos que dejar que Él nos cambie como Él quiere. Porque la verdad, déjeme decirle algo, cada vez que yo quiero cambiar algo por mí mismo, solamente me dura como unas 2 semanas o 3, mucho, y a veces, ¿ok? A veces ya un día le digo a mi esposa, no, mira, voy a cambiar esto, ¿ok? Y al siguiente día estoy haciendo lo mismo que le dije que ya no iba a volver a hacer. Pero cuando he dejado que Dios sea el que obre, Él es el que me cambia. Y es verdad, usted no tiene que cambiar lo que usted está haciendo, pero sí tiene que dejar que Dios lo cambie a lo que Él quiere que usted sea. ¿Se da cuenta? Es lo que Pablo está queriendo presentar aquí. Y que dice, no, mira, el amor de Dios se manifiesta porque tú pecas, sí, pero eso no quiere decir que tienes que continuar así. Porque si entonces, déjeme decirle algo, si solamente fuera así, Pablo lo dice aquí, dice, cuando esté delante de Dios, usted le va a decir, hey Dios, lo único que hice fue decirle al mundo que tú los amabas, además ellos podían ver cómo me amabas tú, porque yo continuaba viviendo en pecado. ¿Por qué me estás juzgando? ¿No cree? Entonces Pablo está destruyendo ese argumento, ¿sabe? Pablo quiere que entiendan que no se puede mantener, ¿sabe?, esa vida y decir que estamos agradando a Dios, que no hay ningún sacrificio, no hay ninguna ceremonia que usted y yo podamos hacer para recibir el perdón de Dios. Es solamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe? Y este verso, el verso 9, el final, lo vamos a utilizar como una transición, ¿ok? Y lo vamos a tocar un poco esta semana y la semana que entra, porque es lo que une la conclusión que Pablo está haciendo de la sección que ya ha hablado, en la cual dice, ¿sabes qué? En el verso 9 dice, ¿por qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles de que todos estamos bajo pecado. ¿Por qué? Porque Pablo estaba escuchando a los judíos que decían, no, nosotros somos mejores que los gentiles porque tenemos la circuncisión, porque tenemos la ley de Moisés, porque hacemos esto, porque hacemos lo otro. Y usted y yo podemos actuar de la misma manera, ¿sabe? Una vez estaba escuchando a un pastor que estaba compartiendo que fue a una reunión de pastores. Y mientras estaba sentado en la mesa, él empezó a hablar de los pecadores que había en el barrio alrededor de su iglesia.
Dijo, no, ahí donde está la iglesia, dice, están estos, están los ladrones y hay unas prostitutas. Y empezó a hablar mal. Dice que un pastor que estaba ahí en la mesa lo paró y le dijo, ¿y no te duele en el corazón? Si yo estuviera en esa posición, dice, yo estaría llorando por ellos. Y tú has llegado a creer que eres mejor que ellos. Y sabe que este pastor dice, la verdad es esta. Yo creía que, oh, yo soy cristiano, ¿no? Ya no me junto con los pecadores, ya no hago esto, ya no hago aquello. Soy mejor que ellos. Y Pablo dice, pero ¿sabe qué? Ya hemos dicho que todos son pecadores. ¿Se acuerda cuando Pablo dijo? Judíos, dice, y gentiles, todos, dice, están bajo pecado, todos son pecadores. Solamente la gracia de Dios la que nos hace diferente a usted y a mí, ¿sabe? De esas personas. Es solamente la gracia de Dios. Porque usted no puede decir, no, porque yo soy bueno, porque déjeme decirle, hay personas más buenas allá en el mundo que no conocen a Dios. Hay personas que dan más dinero que nosotros. Hay personas que ayudan a otros más que... Así hay. La única diferencia es que si usted es cristiano, ha experimentado la gracia de Dios. Si usted ha experimentado la gracia de Dios, eso es lo único que lo hace diferente, ¿sabe? No hay nada más. ¿O acaso usted cree que ha hecho lo suficiente para poder merecer el amor de Dios? Yo creo, ¿verdad? Y creo que si usted cree, ¿sabe? Que por lo que usted hace, Dios lo quiere aceptar. Espero que leyendo este pasaje se diste cuenta de que si no es por la gracia de Dios, usted todavía, ¿sabe? Continúa en pecado. Si no es por la gracia de Dios, entonces, ¿dónde estaríamos usted y yo? Pablo dice, ya hemos presentado de una manera clara que todos somos pecadores y que Dios es fiel y que va a mantener sus promesas para Israel y para nosotros. Porque no creo que haya aquí alguno que pueda decir, yo ya no peco más. Puede levantar la mano y decir, no, yo ya no peco. Yo vivo a 3 minutos de aquí de la iglesia. Imagínense, en 3 minutos maté como a 3 personas. En 3 minutos, ¿cuántos mató usted? Dice, yo sé, la esposa dice, ya maté a mi esposo como 10 veces en lo que va el transcurso del día, ¿verdad que sí? Pero se da cuenta, no podemos dejar de pecar si no es por la gracia de Dios. Entonces quiero que entienda eso, que así como los judíos pensaban que por sus obras, por sus ceremonias, ellos eran algo especial, así puede pensar usted, así puedo pensar yo. Pero ellos eran especiales solamente porque Dios les había hecho la promesa de que eran su pueblo escogido. Y así usted y yo también, ¿sabe? Lo único que es especial es que Jesús, nuestro Señor, murió en la cruz por usted y por mí. Y nos dio de su gracia y de su misericordia para que pudiéramos experimentarlo, ¿sabe? No hay nada más que lo haga diferente. No hay nada más que nos haga diferente sino la gracia de Dios. Que usted y yo hemos experimentado. Y si no lo ha experimentado, quizás es tiempo para que usted lo experimente. No estoy hablando si va a la iglesia, no estoy hablando si tiene una Biblia, no estoy hablando si lee su Biblia, estoy hablando de que usted tenga la seguridad de que ha experimentado la gracia de Dios. ¿Cómo? A través de reconocer que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Es la única manera. Y sabe que los judíos van a tener que tomar esa misma decisión y usted también va a tener que tomar esa decisión. Entonces, si usted nunca ha tomado esa decisión, puede hacerlo hoy día, o debería de hacerlo hoy día, ¿sabe? Y si usted lo ha hecho, entonces déjeme decirle algo. Usted tomó la decisión de aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador, pero ha estado permitiendo a través de su vida que Él sea el que continúe guiando. Él sea el que continúa obrando en su vida. O solamente lo hizo esa vez y ahora ha tomado usted control de su vida. ¿Por qué? Porque a pesar de que usted y yo seamos pecadores y rebeldes, Él todavía nos llama, Él todavía nos perdona, Él todavía
Todavía quiere que vengamos a su presencia y hacernos suyos. ¿Sabe por qué? Porque sus promesas son seguras y podemos confiar en que si Él dice que nos va a perdonar y nos va a aceptar, Él lo va a hacer. ¿Cuál es la decisión que usted tiene que tomar? Quizá en su vida hay algo que usted no ha querido soltar, no ha querido dejar y todavía quiere continuar agarrando eso. Todavía quiere seguir viviendo así. Entonces déjeme decirle algo. Deje que Dios sea quien lo haga. Es el tiempo para hacerlo, ¿sabe? Él ha prometido darnos una vida nueva y Él quiere hacerlo. Porque la única manera en que la palabra de Dios o la ley que tenían los judíos iba a poder ser válida en sus vidas era que la aplicaran. Así también, ¿sabe? Las promesas de Dios solamente van a ser válidas en su vida cuando usted las acepte, las tome y las aplique a su vida. Porque las promesas de Dios no van a cambiar. Lo que va a cambiar es si usted las toma. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a entender, Señor, que somos pecadores, Señor. Que un día vamos a estar delante de tu presencia, Señor. Que nuestro pecado, Señor, no va a ser nada bueno, Señor. Pero que tú eres fiel, Señor. Que tú eres fiel y que nos aceptas, Señor, a pesar de cómo somos. Para ayúdanos a no confiar en nuestras propias obras, pero a confiar en la gran obra que tú hiciste ahí en la cruz al morir por nuestros pecados. Para si hay alguno aquí, Señor, que nunca ha tomado esa decisión, yo te pido que tome esa decisión hoy día. Si vemos algunos, Señor, que a pesar de que clamamos a ti, Señor, un día después hemos tomado, Señor, el control de nuestras vidas y hemos querido hacer las cosas a nuestra manera. Hemos confiado, Señor, en nuestras obras. Te pido que podamos, Señor, rendir eso a ti. En el nombre de Cristo Jesús.